¿Qué día tuvimos ayer en Irán, con Israel eliminando a dos de los líderes principales sobrevivientes del régimen iraní? Ahora recibimos informes de que eliminamos al ministro de Inteligencia. El mundo nos acusa de crímenes de guerra. Debemos ignorar a la comunidad internacional, salvo a quienes nos apoyan. Atacaremos antes de que ellos lo hagan. Ese es el nuevo pensamiento israelí. ¿Qué día tuvimos ayer en Irán, con Israel eliminando a dos de los líderes principales sobrevivientes del régimen iraní, tanto al jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Irán, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, como lo llaman, quien estaba liderando su esfuerzo bélico y básicamente dirigiendo el país desde que el ayatolá fue eliminado? En segundo lugar, eliminamos al jefe del Basish, la Fuerza de Seguridad Interna, la Gestapo del régimen islámico, responsable directo de la masacre de más de 30,000 personas en enero de este año. Ahora, al iniciar la transmisión, recibimos informes de que eliminamos al ministro de Inteligencia. Ha sido un día increíble y hay mucho que comentar. Ruthie, ¿qué opinas? Bienvenidos a Israel on Diplomatic. Soy Ruthie Bloom y él es Mark Regev, como siempre. Lo importante no es solo que todos hablaran de eso, es un logro increíble. Pero ya sabes, mientras todo el mundo está enfocado en Irán, y con razón, y especialmente Washington, un tema que el presidente Trump está dejando un poco de lado, al menos en sus conferencias de prensa, es Líbano. Y las fuerzas de defensa de Israel acaban de lanzar una invasión terrestre limitada en Líbano para reforzar los ataques de la Fuerza Aérea Israelí contra la infraestructura de Hezbollah y los terroristas. Ahora entran las fuerzas terrestres. Mira eso. Esos jóvenes están a punto de entrar en combate. Enfrentan a un enemigo decidido y comprometido, aunque debilitado por lo ocurrido hasta ahora. Pero aún así, algunos de ellos desafortunadamente podrían terminar muertos. Algunos de ellos desafortunadamente podrían terminar heridos. Y aún así, mira el espíritu con el que entran en combate. Saben que esta misión debe hacerse. Conocen lo que Hezbollah ha hecho y los cohetes que lanza a ciudades israelíes. Saben que Hezbollah es un enemigo despiadado que finalmente tiene que ser derrotado. En Israel nos encanta debatir de política y discutir cualquier tema, pero en este tema de finalmente eliminar a Hezbollah hay un consenso nacional fuerte y enorme. Como podemos ver, esos jóvenes que están sirviendo en el ejército que van a cumplir con este deber entienden perfectamente por qué necesitan tener éxito, porque su éxito es la seguridad y protección de Israel. Por supuesto, algunas personas dicen que ya hemos estado aquí antes, que nada ha cambiado. Están equivocados. Todo cambió. Ahora podemos transformar la realidad en Líbano como nunca antes. Número 1, porque estamos sacando paralelamente a Irán de la ecuación. E Irán, sin su apoyo a Hezbollah, es decir, sin su apoyo financiero, sin su apoyo logístico, sin su apoyo diplomático y político, sin entrenamiento, sin armas, sin eso Hezbollah no puede reconstruirse como antes. Sin el apoyo activo de Irán, Hezbollah enfrenta una situación muy complicada. Ya ha estado en una situación difícil debido a los golpes previos que Israel les ha infligido y también por los cambios en Siria. Por los cambios en Siria perdieron el corredor terrestre a Irán que usaban para recibir suministros. Con el oxígeno de Irán a Hezbollah cortado y soldados israelíes motivados para golpearlos fuerte, soy optimista de que este es un momento que cambiará las reglas del juego. Claro, mencionaste el consenso israelí, pero también hay controversias. Y estos son algunos.
Algunos israelíes dicen que no tiene sentido hacer esto, porque no podrán derrotar a Hezbollah, mientras los yihadistas consideran eso una victoria. Así que hay quienes dicen que no hay manera de derrotarlos, a menos que realmente ocupes más que solo el sur del Líbano, militarmente o quizás incluso civilmente, porque todos hablan del llamado acuerdo de alto el fuego entre Israel y Líbano, que el ejército libanés debía asegurar. Israel retuvo 5 puntos en el sur del Líbano y la libertad de actuar en cuanto se detectara cualquier amenaza terrorista. Y eso es lo que ha estado pasando desde hace meses. El problema llega hasta el río Litani, a unos 20 kilómetros de la frontera israelí. El problema es hay lanzacohetes al norte. Así que hay una pregunta sobre si eso es suficiente, porque incluso si eso se logra y empujamos a Hezbollah hacia el norte, más al norte, lejos de la frontera israelí, todavía tienen cohetes. Sí, la Fuerza Aérea destruye lanzadores, elimina terroristas e infraestructura, lo cual es muy importante. Pero junto con esto, el presidente libanés está diciendo, ya sabes, bueno, tal vez hablemos con Israel, haremos algún tipo de trato, estamos hartos de Hezbollah. Pero como tú y yo sabemos, él no lo dice en serio, o tal vez lo dice, pero no tiene peso porque el ejército libanés también está lleno de miembros de Hezbollah y el gobierno también. Así que realmente no hay manera de que Líbano vaya a vigilar esto por Israel. Solo Israel puede hacerlo. Y eso nos llevará a otra discusión, pero primero quiero que respondas a eso. Responderé diciendo en qué estoy de acuerdo y en qué no. Sobre el tema de las fuerzas terrestres en el sur del Líbano, el enfoque principal ahí es destruir la infraestructura de Hezbollah en el sur, ¿verdad? Recuerda que los israelíes, especialmente en el norte, vivían temiendo un ataque como el de Gaza el 7 de octubre, donde las fuerzas élite de Hezbollah, llamadas Radwan, cruzarían la frontera para matar, violar, decapitar y masacrar como jamás. Y las fuerzas terrestres en el sur del Líbano limpiando la zona, eso descarta esa posibilidad. Tienes razón sobre los misiles lanzados desde el norte del Litani. Pero ahí, primero que nada, podemos eliminarlos y los estamos eliminando. No podemos eliminar totalmente la amenaza. Pero cuando estaba en el gobierno hace un tiempo, sí, no tengo información actualizada, pero recuerdo estar sentado en discusiones y decían que Hezbollah tenía 150,000 cohetes, más de 150,000 cohetes. Tenían la capacidad de disparar literalmente miles de cohetes en un solo día. Ahora Hezbollah nos está causando problemas, ya sabes, no es agradable estar del lado que recibe, especialmente para la gente del norte. Pero están disparando docenas de cohetes, en otras palabras, son una fracción, son una sombra de lo que eran antes. Estamos ganando esto. Debemos ser persistentes y tenaces, como dijo el primer ministro ayer. No existe una solución rápida. Pero no hay duda de que la dirección es la correcta, y quiero darte otra razón por la que creo que podemos ser optimistas. Primero que nada, tienes razón. El gobierno libanés está hablando de una manera diferente a como lo hacía en el pasado, y hablar es fácil. Pero el hecho de que estén hablando de una manera diferente, que quieran tener conversaciones directas con Israel, que hayan declarado ilegal el ala militar de Hezbollah y que digan que tienen que desarmarse, y así sucesivamente. Ahora, es cierto que no lo han llevado a cabo. El simple hecho de que hablen diferente muestra que la situación en Líbano está cambiando. Trump siempre dice que Irán está aislado pero también Hezbollah está aislado. Hezbollah se enfrenta a un Israel muy decidido, fuerte y cada vez más poderoso. Hezbollah enfrenta a Estados Unidos, que ahora dio luz verde a Israel para entrar y hacer el trabajo, algo distinto a antes. Segundo, Hezbollah está más aislado en Líbano que nunca. La mayoría de los libaneses no son chiitas. Son cristianos, son drusos, son musulmanes sunitas. Todos ellos están unidos contra Hezbollah diciendo que han traído muerte y destrucción al Líbano. Es hora de que dejen de existir como una estructura militar. Eso es lo que dicen, eso es lo que creen. Al ver a estas personas que van al norte desplazadas por el peligro causado por Hezbollah, ellas culpan a Hezbollah. Antes culpaban automáticamente a Israel, ahora culpan más a Hezbollah. Finalmente, en la comunidad chiita, base de Hezbollah, también hay divisiones, con algunos diciendo, Hezbollah, ¿qué has hecho?
Hezbolá está más débil que nunca. Me caes bien, pero desconfío del gobierno libanés. Te diré el escenario que podría funcionar. Que mientras Israel debilita y debilita y sigue debilitando a Hezbolá, Hezbolá siempre fue mucho más poderoso que el gobierno libanés, siempre mucho más poderoso. Con el debilitamiento de Hezbolá por parte de Israel, llegará un momento en que el gobierno libanés podrá enfrentarlo. Tendremos que hacer el trabajo sucio. Tendremos que arriesgar la vida de nuestros soldados, tendremos que hacerlo. Pero al final, crearemos una realidad que permitirá al gobierno libanés hacer lo que creo realmente quiere hacer, pero ha sido incapaz de hacer. Solo diré esto antes de seguir hablando y no dejarte responder, es sobre Siria. No nos hacemos ilusiones sobre el nuevo líder en Damasco, el ex yihadista, pero odia a Hezbolá. Él recuerda muy bien toda la sangre que Hezbolá causó en su país y contra su gente. No me sorprendería si ves a Siria actuando contra Hezbolá en el este del Líbano, donde no habrá fuerzas terrestres israelíes. Tienes este cerco interno a Hezbolá, Israel al sur y Siria al este. Hezbolá realmente está en su, como decían, ¿dónde estaba Custer en Little Big Horn? Sí, este es su momento en el que van a enfrentarse. No va a ser, ya sabes, terminarlo de un solo golpe, pero estamos en una trayectoria que es extremadamente positiva. No es que no esté de acuerdo contigo. Generalmente soy optimista sobre el futuro siempre y cuando ciertas cosas sucedan. Ahora, el presidente Trump en realidad le ha pedido a Siria que intervenga y ayude y que se mueva hacia el este del Líbano. No es que me alegre tanto de tener fuerzas sirias allá. Ese es otro escenario al que tenemos que estar atentos. Mi problema es con la determinación y también con todo el concepto de la guerra israelí, que vimos que recibió un golpe muy fuerte el 7 de octubre y lo llamamos la concepción. La conceptia tiene muchos aspectos, pero unos son sus raíces. De nuevo, hay muchas facetas en esto. Una de las raíces clave es lo que Israel presume, su pureza de armas. Y teníamos toda esta doctrina de pureza de armas en el ejército israelí, creada por el profesor Asa Kasher, quien realmente es una vergüenza para Israel a estas alturas. Porque lo que hemos visto es que toda la doctrina es que no haces daño, que haces todo lo posible para no dañar a los civiles, a la población enemiga, lo cual es bueno. Todos los israelíes están de acuerdo con eso, pero llegó demasiado lejos. Hay elementos extremos en eso, que el objetivo es que tenemos que ser tan morales que llegó al punto en que recuerdo que hace muchos años, cuando cada uno de mis 4 hijos estaba a punto de entrar al ejército, mi discurso para cada uno antes de eso era: prefiero visitarte en la cárcel, en prisión militar, que en un cementerio. Porque llegó un punto en que los soldados sentían que tenían que llevar un libro de leyes con ellos para saber qué se les permitía hacer y qué no. Eran penalizados por cosas que normalmente no serían crímenes de guerra, sino solo autoconservación. Y aquí hay algo que creo que hemos pasado décadas diciéndole al Líbano: no tenemos ningún problema contigo ni con tu gente, es solo con Hezbolá. Y estos ataques precisos nos han puesto en peligro. Y tengo que decirte, incluso tenemos a uno, ni siquiera voy a mencionar quién es. Un ministro de defensa que había sido jefe del Estado Mayor del Ejército, que de hecho se jactaba de estar más dispuesto a poner en peligro a sus propias tropas para proteger a los civiles enemigos. Ahora, esa doctrina debe terminar. Y lo que vamos a ver, sabemos que el mundo nos acusa de crímenes de guerra mientras nosotros estamos recibiendo ojivas de bombas de racimo en estos misiles balísticos que nos han disparado. Y no dicen nada, la comunidad internacional no ha dicho ni una palabra al respecto sobre Irán o lo que está pasando con Hezbollah. Debemos dejar de preocuparnos por la opinión internacional, salvo de quienes nos apoyan. No quiero poner en peligro a nuestras tropas ni nuestra defensa interna, pero tendremos que dejar de ser tan precisos. Y vamos a tener que decir: miren, pueblo libanés, tienen que elegir, como Trump ha estado diciendo a Europa, ustedes tienen que hacer su parte porque si no, van a morir. Y no queremos que mueran. Y por eso, claro, les decimos: por favor, háganse a un lado porque vamos a atacar.
No tenemos que transmitir un mensaje de que no queremos lastimarlos, pero lo haremos si es necesario. Conviene que actúen y enfrenten a Hezbollah en su territorio. Si no lo hacen, serán un blanco fácil y no será nuestra culpa. Será nuestro deber por la seguridad ciudadana. Entonces estás de acuerdo con el secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien afirmó que el ejército estadounidense ha sido woke por mucho tiempo. Creo que tienes razón. No quiero que soldados israelíes cometan crímenes de guerra, Dios no lo quiera. Pero la idea de que tenemos que arriesgar a nuestra gente y darle prioridad a la población civil enemiga sobre la nuestra, no creo que sea lógico. Eso no es lógico. Arriesgar la vida de mis soldados solo por preocupación nunca se ha hecho antes. Pedirle eso a Israel está mal. Si cometimos esos errores antes, sabemos que la guerra es un infierno y difícil. Queremos guerras decisivas y proteger a nuestra gente. Y queremos una guerra más decisiva porque el hecho es que puede terminar más rápido, lo que en realidad salvará vidas. Y estoy de acuerdo con todo eso. Y también estoy de acuerdo contigo en la concepta, como dices, que eso es... El 7 de octubre de 2023 fue un punto de inflexión. Durante muchos años permitimos amenazas al otro lado de la frontera o más allá del horizonte, si hablo de Irán. Permitimos que esas amenazas crecieran mientras todo estuviera tranquilo y decíamos, si está tranquilo, ganamos tiempo. Y eso obviamente pasó en Gaza. Y durante años Hamás usó la calma para construir una formidable máquina militar. Y cuando pensaron que era el momento adecuado para ellos, el momento justo, nos atacaron con desafortunadamente un éxito feroz y asesino. Mataron a 1,200 entre israelíes y otros ciudadanos extranjeros el 7 de octubre de 2023. Dijimos que si hay calma, habrá calma. Y ahora creo que la audiencia internacional, si quiere entender a Israel, tiene que entender que para Israel el 7 de octubre es un punto de inflexión. Que ya no, que si vemos personas que no nos quieren, personas que piden nuestra destrucción, obteniendo armas, preparándose, los atacaremos antes de que nos ataquen, vamos a anticiparnos. Ese es el nuevo pensamiento israelí. Eso es lo que está pasando con Irán. Eso es lo que está pasando con Hamás. Eso es lo que está pasando con Hezbollah. No vamos a permitir que esto se agrave. Luego están los bienintencionados en Estados Unidos, Israel y Europa que dicen, pero ellos no te atacaron. Lo siento. Si espero a que me ataquen primero, ya esperé demasiado. Quiero golpearlos antes de que puedan atacarnos. Ahora, de parte de expertos legales, con una visión muy simplista, ya sabes, dicen, todavía no han cometido un crimen. ¿Cómo puedes atacarlos? No. Ellos tienen armas. Dicen que quieren matarte y les crees. Creo que ahí estamos hoy, igual que Israel y Trump. Así es. La gente debe entender eso. Por cierto, no solo tienen armas y amenazan con matarte. Israel ha sabido sobre planes operativos reales, los sabía en Gaza y en Líbano. El ejército lo sabía. Debemos distinguir entre nuestros soldados y los jefes del ejército, los jefes de Estado Mayor y todo el aparato. Como en Estados Unidos, donde hay mucho woke, hablaremos de eso en un momento. Uno de los mayores errores fue que no es solo que el enemigo nos sigue adormeciendo para que, nos guste la tranquilidad. Así que cuando estaban entrenando para el 7 de octubre y lo vimos y lo sabíamos, dijimos, ese es solo un problema. No queremos antagonizarlos más. Y tanto así que el 6 de octubre por la noche, en plena madrugada, una de las cosas que está saliendo ahora es que dijimos que no queremos empezar a prepararnos para entrar a Gaza, porque si Hamás nos ve preparándonos, entonces ellos atacarán. Esa era la idea. No queremos que Hamás nos vea actuando porque pensarán que Israel planea adelantarse y ellos harían lo mismo. Esa fue una decisión estúpida y que resultó ser malvada. No fue malvada intencionalmente. Resultó serlo por todos los asesinatos, las violaciones y los secuestros. Resultó ser una decisión tan desastrosa, pero vemos, vestigios de eso en relación con Hezbollah. Y te voy a contar algo que fue interesante la otra noche. Creo que fue hace 2 noches.
Uno, Hezbolá estaba planeando lanzar ataques masivos durante toda la noche. El ejército y el mando del Frente Doméstico decidieron no decirnos eso. Es cierto, cada vez que viene un cohete, hay una alerta o una sirena. Tomaron conscientemente la decisión de no informar al público que esto iba a suceder. Sospecho que hubo dos razones. Una era que, según dicen, no querían causar pánico, lo cual es ridículo. Sí, lo siento, cuando te apuntan misiles balísticos tal vez entres en pánico, pero al menos correrás al refugio antiaéreo. La otra razón tenía que ver con no dejar que el enemigo en Irán y en Líbano supiera, no dejar que el enemigo supiera que sabíamos lo que estaban planeando, porque estábamos a punto de lanzar algún tipo de ataque preventivo. Fue un desastre porque los israelíes corrieron a refugios. Hezbolá atacó toda la noche y la gente estaba furiosa, y con razón porque no avisaron. ¿Qué es eso? Y tenía una especie de... era como un recuerdo de la vieja concepción. Lo siento, sí. Le adviertes al enemigo que vas por él. No avisas al frente interno que serán atacados toda la noche. Eso fue muy indignante. Y como resultado, ayer por la tarde, el ejército y el mando del frente interno seguían repitiendo. Salieron al aire y dijeron que esta noche Hezbolá planea lanzar también operaciones conjuntas, Irán y Hezbolá, cohetes desde allá y desde allá, misiles, o sea, misiles balísticos, y advirtieron al público, va a ser una noche difícil, va a ser una noche difícil, y advirtieron. No solo advirtieron, también en la televisión, en el cintillo de abajo, avisaban que Hezbolá iba a lanzar algo porque el público decía, ¿cómo te atreves a hacernos eso? Y sí, hubo ataques graves toda la noche en el centro del país, pero principalmente en el norte. Y ya sabes, realmente sentimos empatía por esas personas que viven donde apenas tienen tiempo. No tienen, tal vez tienen un segundo para entrar a sus refugios antiaéreos. Es un desastre, pero por eso tenemos que luchar por la victoria total, la derrota del enemigo y la victoria para Israel. Debemos hacerlo, la gente no puede vivir así. Es muy difícil para la gente en el norte de Israel porque no tiene tiempo. Nosotros estamos en el centro del país, ¿verdad? Nos dan una advertencia de que la sirena está a punto de sonar. Y a veces son 5 minutos, a veces son 3 minutos, pero te da tiempo para... Solo desde Irán. No de Hezbollah, un ataque de Hezbollah, correcto. Eh, eh, Te dan una sirena y tienes minuto y medio para ir al refugio. En el norte no tienen eso. Anoche vi que los misiles llegaron al sur hasta Hadera y otras zonas cerca de Haifa. Pero solo recuerda, y debe ser así, que por todo lo que hemos hecho en los últimos 2 años, Hezbollah podría haber asesinado a decenas de israelíes en Tel Aviv y en todo el país. Y aunque la gente en el norte está sufriendo, la cifra de muertos por parte de Hezbollah es relativamente bajo. Esto es gracias a nuestra defensa y ofensiva que ha reducido su capacidad de dañarnos. Y sabes, quiero pasar a Irán ahora con tu permiso, pero una señal de que Israel está organizándose después del 7 de octubre fue lo que hicimos ayer, de que Israel se está organizando desde el 7 de octubre, por lo que hicimos ayer en Irán. En la primera noche de la guerra, al eliminar a los 40 líderes, incluido el líder supremo Jamenei, fue un shock y sorpresa para ellos. El hecho de que podamos eliminar al líder de facto de Irán, Larayani, ¿cómo se llama? Larayani. Larijani, perdón, nunca fui bueno traduciendo persa. ¿Quién lidera su Consejo Supremo Militar o de Seguridad Nacional? No sé su nombre exacto. Y Soleimani. Soleimani, el del Basij, su adjunto y varios más. Lograr el éxito, aunque sepan que los buscamos, sin el factor sorpresa, demuestra nuestra gran efectividad actualmente. Y muestra dónde está Israel. Y esto es parte de la nueva realidad. Después del 7 de octubre encontraremos a las personas que nos buscan. Como dije, ahora hay un informe de que eliminamos al jefe del Ministerio de Inteligencia. Hay otro informe de que eliminamos al jefe de la yihad islámica que vivía en Teherán, ya sabes, muy feliz porque los iraníes eran sus patrocinadores y financiadores y todo eso. Israel está contraatacando con fuerza. ¿A dónde va esto? Ahora sobre Irán. Creo que vamos a seguir debilitando y golpeando a Irán con fuerza.
Y quiero hacer una comparación aquí con Líbano. Dije antes que a medida que Israel debilita el poder de Hezbollah, entonces tal vez el pueblo libanés y el gobierno libanés finalmente puedan enfrentarse a Hezbollah y ganar. Creo que en última instancia ese es el mismo paralelo con Irán. Debiliten el mando y control, debiliten el régimen, eliminen a los líderes, golpeen y golpeen muy fuerte a esa terrible fuerza de seguridad interna, la Basij, ¿verdad? Como digo, son como la Gestapo. Su tarea es eliminar a los que protestan. Y les das a las personas la confianza de que cuando se levanten estarán luchando contra un tigre de papel y no contra esta máquina asesina. ¿No es fácil tras lo que hizo esa máquina asesina en enero? Sabemos que hubo celebraciones en todo Irán tras eliminar a estos tipos malos ayer. La gente realmente se siente feliz, y tanto Trump como Netanyahu les han dicho a los iraníes, quédense en casa ahora, manténganse seguros. Llegará un momento en que dirán, ahora le toca al pueblo de Irán hacer su trabajo. Es posible que sigamos ayudándolos de una u otra manera. Pero ese es el punto en el que sienten que el régimen ha sido suficientemente debilitado, ha sido suficientemente desarmado como para que puedan arriesgarse, y si es un riesgo, a salir a las calles e intentar provocar un cambio. Por cierto, y es un buen punto, también nos ayudan. ¿Cómo crees que tenemos tanta información para atacar al jefe del Basij? Además, es muy importante que vamos tras la sede central. Hay sedes locales del Basij en todo Irán. Es un país enorme, no como Israel. Hay puestos de avanzada del Basij en todo el país y los estamos atacando. Hemos matado a, no sé, cientos, pero aún quedan más. Ahora, algo que a los israelíes les gusta decir es, sí, pero entonces habrá un nuevo líder. O, asesinaste a estos, pero luego habrá más. Eso es cierto para los yihadistas porque para ellos una victoria es simplemente seguir existiendo, aunque sea solo un vestigio. Sin olvidar que mientras Israel hace esto, Estados Unidos participa. Eso es lo hermoso de esta operación conjunta. Estados Unidos e Israel están abordando diferentes aspectos, se podría decir, de derrotar a Irán. En este momento, Estados Unidos no está haciendo nada en Líbano. Todo eso es Israel. Pero en lo que respecta a Irán, ahora fíjate, ahora sabemos eso. El presidente Trump ha despachado un buque de guerra con cientos de marines a la zona porque está amenazando con ocupar o destruir la isla de Karg. Si así se pronuncia, donde Irán tiene la mayor parte de su infraestructura petrolera. Así que sabemos que eso está sucediendo. Y Estados Unidos también está amenazando a los países europeos que, digamos, se han mantenido al margen mientras Estados Unidos intenta mantener abierto el estrecho de Hormuz. Están pasando muchas cosas, con Estados Unidos siendo la mayor superpotencia y con Trump siendo muy, muy firme en esto y sin ceder ante los demócratas ni ante la gente de Recha Woke en el Partido Republicano. Y hablaremos de eso, sobre una renuncia muy impactante que ocurrió ayer. De su administración, que él es firme y decidido. Y él no está cediendo ante la presión de la gente que dice, uy, esto va a ser un atolladero como Irak, como Afganistán. Y él dice, no, no, va a ser rápido, pero tomará el tiempo que tenga que tomar. Ha sido vago respecto a un plazo. Y por cierto, Netanyahu y el ejército aquí parecen indicar que en lo que respecta a nosotros, en lo que respecta a Israel, podríamos estar luchando por algunos meses más. En Líbano o Irán no está claro si podemos continuar. Para Líbano, Seguro, en Líbano, seguro. También pudo referirse a Irán. así que creo que Trump es deliberadamente vago sobre cuánto tiempo va a durar esto porque quiere mantener abiertas sus opciones, y estoy seguro de que está muy bien coordinado. Y no para informar al enemigo. Lo único que dicen es que quieres que te digamos que le digamos a la prensa lo que estamos haciendo. No. Cuando mencionaste que Pete Hegseth dijo que Trump decidió cambiar el nombre del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra, aún no es oficial ni ha pasado por el Congreso, pero ya lo llaman así y muchos israelíes están de acuerdo. Las fuerzas de defensa de Israel, con eso se entiende la mentalidad. Tal vez también podríamos cambiar un poco el nombre. No estoy seguro de estar a favor de eso, pero esa es una discusión diferente. Hablemos de la renuncia. Y en estado, ¿cuál es la palabra?
decepcionado por la cobertura del conflicto, especialmente sobre la renuncia, porque a veces describen a Joe Kent como pacifista. Sí, recuerdo su nombre porque mi mamá fumaba Kent, así que es fácil para mí, ¿sí? Que lo presentan como una especie de pacifista que no entiende, ya sabes, y todo eso. ¿Y cuál es la verdad? Algunas personas lo están reportando. Este hombre estaba en la administración, pero tenía actitudes racistas y antisemitas. Me alegra que se haya ido, ¿no? Tengo una crítica. Y tú naciste en Estados Unidos. No nací en Estados Unidos, pero aún así, aunque crea que el presidente Trump está haciendo un trabajo fantástico aquí, ¿verdad? Lo critico por tener en su administración en primer lugar a personas con una racista y antisemita visión del mundo. La coalición MAGA quizá también incluía a algunas de estas personas. Solo espero que esto termine pronto y que estas personas no sigan en posiciones de influencia. Mira, no olvidemos que Joe Kent, primero que nada, sirvió en 11 misiones en Irak, así que ya sabes, es un héroe de guerra y todo eso. Y déjame darte un poco de contexto, porque él, quien hace apenas un año fue confirmado, el Senado confirmó su nombramiento como jefe de contraterrorismo, ¿de acuerdo? Él ocultó sus ideas al Senado. Mintió, obviamente, a menos que de repente haya cambiado de opinión. Él dijo, sí, Irán es una amenaza y lo mantendré. Incluso en 2020 hizo tweets o declaraciones diciendo que todo es por Israel. Está bien. Así que primero vamos a darle a Trump el beneficio de la duda de que no lo veía como un simpatizante neonazi. La otra cosa es esta, que es cierto que los groypers, los incels y los simpatizantes neonazis en Estados Unidos tendían a votar por Trump. Eso es cierto. Y conocemos a Tucker Carlson. Carlson era una persona muy cercana, ya sabes, al círculo íntimo de Trump, pero también sabemos que Trump los rechazó. Él salió y dijo, no, eso no representa MAGA. Rechazo el antisemitismo y a personas como Tucker Carlson, Megyn Kelly y Candace Owens. Él dice, no, esos son, básicamente dijo, son unos idiotas, ¿ok? No saben de lo que están hablando. Siento que Tulsi Gabbard, la jefa de Inteligencia Nacional, pronto dejará el cargo porque era la jefa de Joe Kent. Ella dijo hace un año que Irán no era amenaza, pero luego se retractó un poco. Fue como, ¿en serio? Así que dices, esas son las personas a cargo. Así que Trump está limpiando la casa, lo cual es importante. Cometió un error. Aunque sí dijo, siempre pensé que Kent era débil. Bueno, si siempre pensaste que era débil, ¿por qué lo nombraste para ese puesto? Pero bueno, al menos está obligando a Trump a tomar esa postura contra esa parte de MAGA una y otra vez. Y lo ha estado haciendo de manera constante. Quisiera añadir algo sobre Joe Kent. ¿Cómo percibimos la herradura entre la extrema izquierda y la extrema derecha? La primera esposa de Joe Kent murió en un atentado suicida de ISIS en Siria. Ella era miembro del ejército. Estados Unidos estaba luchando en Siria. Ahora dice que Israel fue responsable de su muerte. Afirma que Israel arrastró a Estados Unidos a la guerra de Irak, lo cual es totalmente falso. Ahora él dice que Irán no es una amenaza y que Israel presiona. Israel convenció a Trump de que Irán es una amenaza. Dijo cosas indignantes en su carta de renuncia. ¿Y sabes qué? Está bien. Ahora todo está a la vista. Mark Levin ha dicho que en 2 días estará en el podcast de Tucker Carlson y Candace Owens. De hecho, creo que ya lo invitaron. Pero su esposa actual, esa fue su primera esposa quien murió en 2019. Su esposa actual es una radical de extrema izquierda. Ahí lo tienes, la extrema derecha y la extrema izquierda se están uniendo y lo estamos viendo. Y solo espero que Trump ha sido claro sobre eso, que él no está del lado de esas personas. Y aquí quiero decir algo. Antes mencionaste muy brevemente los problemas en la relación transatlántica entre los europeos y los estadounidenses. Y básicamente, ¿qué dice Trump?
Y estoy parafraseando, por supuesto, aunque no se puede parafrasear a Trump porque él lo dice de una manera tan trumpiana, sí, pero estos países que ayudamos a proteger desde el final de la Segunda Guerra Mundial, durante toda la Guerra Fría, los salvamos en la Segunda Guerra Mundial y los hemos estado protegiendo desde entonces. Nosotros los apoyamos, pero ellos no estuvieron cuando los necesitamos, especialmente ahora. Los europeos, especialmente los británicos, dicen que muchos de sus soldados lucharon y murieron en Afganistán. Pero él está diciendo algo que es cierto y hemos hablado de esto en el pasado, que, ya sabes, desde una perspectiva maga, ellos son aprovechados, ¿verdad? Gastamos miles de millones o billones, como dice Trump, en defender y proteger a Europa, Japón, Australia y Corea del Sur. Hemos gastado miles de millones en su seguridad y pagado sus cuentas para que crezcan y compitan con nosotros. Así piensa Trump, ¿no? Esa es su visión del mundo. Y aquí creo, y esto es lo que Hegseth, el secretario de guerra o secretario de defensa, dependiendo de lo que pienses, sí, ha dicho varias veces, Israel, entre comillas, es un soplo de aire fresco, fin de la cita, porque es un aliado dispuesto a invertir en su defensa y enviar a sus jóvenes a la batalla. Lo hacemos solo si es necesario, no porque nos guste. Tiene servicio nacional obligatorio y debe invertir gran parte de su presupuesto o PIB en defensa. Nosotros cumplimos con nuestra parte. ¿Qué les dice Hegseth a europeos, japoneses, surcoreanos, australianos y otros? Sean como Israel, no se aprovechen. Sean un buen socio. Ayuden a defenderse y nosotros los ayudaremos. Ayúdenos cuando los necesitemos. Y creo que esto, porque ya se nos acaba el tiempo, tenemos que terminar con esto. Pero esto al final creo que demuestra que la relación entre Estados Unidos e Israel, a pesar de todo el ruido, Israel es un buen aliado. Vamos a seguir siendo un buen aliado, cumplimos con nuestra parte, sí. Hoy Estados Unidos lo aprecia más que nunca. Oh, claro. Solo terminaré con una anécdota sobre lo que dijo Hegseth. Y solo estoy parafraseando porque no tengo la cita frente a mí, pero dijo algo como que cuando los iraníes miren al cielo o algo así, lo que van a ver son las barras y las estrellas y la estrella de David, Creo que están bajo tierra, no mirando al cielo. la Fuerza Aérea. No, eso es lo que digo. Tienen demasiado miedo para mirar hacia arriba. Demasiado asustados para mirar hacia arriba. Con eso me despido. Ya veremos. Regresamos la próxima semana.